Conversaciones Filosofía. Hoy día 26 de marzo del 2014 a las 10 horas y 30 minutos aproximadamente. Aunque voy a grabar unas hojas de libros de artista, que llamo libros de artista en tamaño de blog, creo que estos libros de artista no los voy a mantener, sino que las hojas luego las voy a ir sacando para utilizarlas en los libros de artista tamaño cartulina. Hoy quisiera hablar un poco de la obra Cuadernos, y utilizo estas hojas del libro de artista más bien para que no se vea mi rostro, no porque tenga algún temor, sino porque no sé si tiene sentido. Lo primero que habría que plantear es si yo debo de utilizar o debería utilizar los medios electrónicos actuales que existen para difundir mi trabajo, aunque mi trabajo no tenga la calidad suficiente o no tenga el valor suficiente en sí, según mis coetáneos, al menos me expresan de una manera o de otra, sobre todo siempre teniendo sobre esta obra un silencio como si no existiese. A mí me gustaría que fuese mentira lo que digo o lo que voy a decir ahora, pero lamentablemente es verdad. La obra escrita contiene 42 tomos, aproximadamente 42.000 páginas, donde hay filosofía, literatura, diseños de utensilios y teología y religión y otros temas y otras cuestiones. Creo que es una obra única, es una obra de un único título y un único autor, y quizás sea una de las 3 obras más extensas en número de páginas con esas características. Yo comprendo que el valor extensión no es suficiente para que una obra tenga otros valores o otras calidades, pero yo creo que el valor extensión también dice algo o dice mucho de la realidad. Yo concebí esta obra como algo orgánico que fuese creciendo y se fuese aumentando poco a poco. Creo que lo he conseguido. Y luego hay otra dimensión que es la parte plástica, el dibujo, la pintura y los géneros que he podido trabajar, que yo creo que he realizado más de 100.000 dibujos y pinturas y hojas de libro de artista. Ya he dicho varias veces que todo, casi todo, está por el mercado, porque lo enviaba a galerías, a marchantes, a museos, y me temo que la mayor parte estará destruido o lo estarán dejando que se vaya destruyendo. Yo no puedo hacer otra cosa, lamentablemente no tengo fotografías por diversas razones, etc. Ya he indicado en los escritos que para mí la obra, la parte escrita y la parte, digamos, gráfica o de imagen forman una unidad. Incluso las fotografías que siempre he querido hacer, que ya últimamente, en estos últimos meses, ya estoy haciendo más sistemáticamente, mitad fotos documentos, fotos artísticas o intentos de que sean artísticas. Yo concibo la obra Cuadernos como
una especie de gran catedral, una especie de gran monumento, o una catedral, o un rascacielos, o un palacio, o un museo, o un monasterio, donde hay cientos de habitaciones, pero todo forma una unidad. Al menos es una especie de catedral y de catedral mental para intentar indagar sobre la realidad humana utilizando los mecanismos del arte, de la literatura, de la filosofía, del dibujo, de la pintura, etc. Yo la verdad es que no creía que alguien, no ya yo, sino alguien, que hiciera una obra tan extensa, y al ser tan extensa tiene que tener muchas páginas con muchos errores y muchas páginas con bajo nivel conceptual, pero hombre, yo creía que también habrá páginas y dibujos de una calidad suficiente o incluso notable. Pero yo creía que una obra de este conjunto, como un gran rascacielos, un gran palacio, una gran catedral, tiene en sí un atractivo por la extensión, o al menos por ser un documento que refleja una época pasando por la mente y la sensibilidad de una persona. De todas formas, yo siempre he pensado que tanto si es el éxito o el fracaso de una obra, el autor, en este caso yo, o el recopilador, o el recombinador, solo pone un 1%. Todo lo demás lo toma de su época, de su tiempo, de su estructura social, etc. En mi caso, he intentado tomar no solamente de mi época y de mi tiempo y de mi cultura, sino de todas las culturas en la medida de lo posible. Porque esta obra está hecha, entre uno de sus fines, es que los hombres se puedan entender entre sí, o haya más posibilidades de que se entiendan entre sí. Os he dicho de otro modo, esta obra pretende que sea o que tenga un cauce de entendimiento entre hombres de distintas culturas y de distintas religiones, de distintas etnias, de distintas lenguas, etc. Yo comprendo que a lo mejor una obra como esta es muy difícil su aceptación. Yo jamás pensaré que una editorial puede publicar todo lo escrito, pero no me cabe duda en la cabeza que haya tanto rechazo por parte de editoriales, revistas, profesores de universidad, etc. Pero no solo es el rechazo, porque nunca nadie te contesta diciéndote que es malo o es negativo, sino es el silencio. Esta obra no existe. El autor tampoco existe en el mundo de la cultura. Y yo creo que al menos merecería estar en el último lugar o en el último momento de cada especialidad. Si se ve como filosofía, si se ve como literatura, si se ve como arte, si se ve como teología, si se ve como religión, o se vea como se vea, o como pintura, etc. Ya he indicado que creo que es una obra de arte total, donde se incluyen todos los géneros literarios y filosóficos y artísticos plásticos y todo lo que se pueda incluir en ella. En los manifiestos artísticos ya doy las instrucciones de cómo entender esta obra y de cómo comprenderla y de cómo valorarla, etc. No lo sé por qué esta obra tiene tanta, no digo animadversión, o tanto rechazo, porque no puedo decir esa palabra porque nadie la rechaza. O dicho de otro modo, nadie dice que es una obra muy mala, o es una obra negativa, o es perniciosa, o lo que sea. Sino que todo es el silencio. Todo es como si no existiese. Y sin exagerar,
lo he enviado a miles de personas, instituciones y bibliotecas y directores de museo y de revistas, etcétera, etcétera. Salvo algunos museos que aceptan libros de artista tamaño cartulina en donación, un libro, los demás son silencios, etcétera. Yo no sé lo que puedo decir para que esta obra tuviese un pequeño lugar, al menos un pequeño lugar, en el mundo de la cultura. Ya sé que si tuviera un pequeño lugar yo me quejaría de por qué tiene tan pequeño lugar. Pero bueno, creo que eso es inevitable en el ser humano. Ahora, digamos, estoy en una situación en la cual, por razones de la crisis que este país está sufriendo, ya no trabajo en la enseñanza. He deseado toda la vida trabajar en la enseñanza, pero solo he podido hacerlo 9 cursos. He tenido que volver a mi antigua situación laboral, aunque en otra planta, y creo que ya con la situación que hay y otra serie de condiciones, posiblemente ya hasta que me jubile o hasta que Dios me llame a su seno, ya me temo que trabajaré en este trabajo. Por tanto, ahora tengo otra condición, que si antes, siendo profesor interino de secundaria, nadie me hacía caso, ahora ya trabajando en un nivel laboral, aunque sea en la función pública, la letra D, que creo que ahora me han puesto en la letra, bueno, a mí, sino a todos, me han puesto en la C2, pues nadie creo que me vaya a hacer caso. Ahora tengo, creo, menos posibilidades, etcétera. Yo debo decir que mi trabajo será bueno, o será malo, o será regular, o será una genialidad, o será una mediocridad, o será una cosa nefasta. Pero lo que está claro que mi trabajo no es el trabajo de alguien que está fuera del sistema cultural, sino que yo me he nutrido siempre del sistema cultural, y tanto oficial como por mi cuenta o autodidacta. Creo que, por tanto, yo ni tengo necesidad, ni he querido nunca, estar fuera del sistema. Pero yo creo que, igual que un físico no descubre las leyes de Newton porque ya están descubiertas y tiene que descubrir otras realidades, yo creo que un pensador o un filósofo, en la medida que se me pueda a mí aplicar ese adjetivo o ese nombre o esa profesión, debe de buscar nuevas derroteros, no para él lucirse, como tanto creo que se está haciendo en el siglo XX y en el siglo XXI, sino para buscar mayor grado de realidad a lo que se suele llamar tradicionalmente verdad. Y lo mismo en la literatura o en la pintura. La función es, a mi entender, buscar contenidos más profundos, conceptos más profundos, conceptos más verdaderos, ideas y enunciados más verdaderos, y si es posible, pues que tengan bondad y belleza, y yo siempre añado que sean útiles en la medida de lo posible, o sea, que sirvan al ser humano. Yo comprendo que por las razones que sean, esta obra puede asustar. Entre otras cosas, ha sucedido, o está sucediendo, o puede suceder, como le preguntaron a Asimov, que escribía tanto, si tomaba algún tipo de añadidos o de alguna sustancia. Y él dijo que lo único que hacía, que yo recuerde, era ponerse la máquina y escribir. A mí me pasa lo mismo. Hasta el día de hoy puedo decir que quizás sea raro, pero así es, que nunca me he estado en estado de ebriedad por ninguna sustancia, por el alcohol, ni por ninguna otra sustancia. Es más, yo nunca he probado ninguna de esas otras sustancias,
Creo que, como decía un escritor en un catálogo de los consejos a los escritores, lo único que tiene un escritor, un pensador, es su cerebro. Por tanto, es su cerebro lo que tiene que cuidar, y claro, su cuerpo y su carne, y su alma y su espíritu, si es que cree que tiene alma y espíritu, para funcionar mejor su maquinaria y por tanto observar y pensar mejor. Yo creo que es un error por parte de la población civil y por parte de los escritores, artistas, que hayan tomado o tomen algún tipo de sustancia, sea el alcohol o sea otra, para desarrollar su creatividad. Creo que eso es un error gravísimo y creo que eso les limita sus posibilidades. Yo no sé si Asimov y yo seremos un ejemplo de que se puede hacer una obra muy extensa, y yo creo que en el caso de Asimov profunda, aunque dicen que ahora que no todos los libros los ha escrito él, pero en mi caso sí los he escrito yo. No sé si se puede decir que mi obra tiene suficiente profundidad, pero de luego nadie puede decir que tiene extensión. Algunos podrán decir que por qué no dedico 10 páginas o 20 a un tema, pero yo creo que en una obra de creación y de investigación, si algo puedo decirlo en una página o media página, pues lo digo en media página, en una página, doy razones o los expreso, y el resto se puede encontrar en cualquier libro y más ahora con internet, etc. Ya lo he explicado, que es una obra de arte total y de pensamiento total, y lo que se llama, utilizo el método hipertextual, o sea, que una palabra que viene en los escritos o en las pinturas o en dibujos, el hipotético lector puede desarrollarlos y ampliarlos con internet. No tengo yo que explicar la Catedral de Reims, toda ella, sino a lo mejor un detalle que me interesa citar, por decir un ejemplo. Y usted ya puede entrar a través de internet en el mismo momento que está leyendo ese libro o está viendo esa pintura, ya usted puede entrar a través de internet o de un libro y contemplar otros aspectos de dicha catedral y eso lo doy por hecho, o sea que eso lo doy como notas a pie de página, no del autor, sino del autor para que usted lo vea. Yo creo que en el futuro, a medio plazo, la cultura cambiará porque los medios tecnológicos nos harán cambiar. Igual que no se pudo escribir novelas extensas hasta que no se inventó la imprenta, pues yo creo que los medios actuales informáticos, internet, el mismo sistema de grabación que tiene acceso todo el mundo, de grabación audio o vídeo, pues nos harán cambiar todo el arte. Yo creo que estoy en un momento de transición y, dicho de otro modo, no se sabe muy bien lo que podrá llegar este método o estos métodos, lo que podrá llegar en qué se podrán transformar. Yo estoy utilizando en la medida que puedo lo que tengo y en mis circunstancias en las cuales, pues, debo decir que, claro, no hay que negarlo, que no tengo demasiado apoyo y, por tanto, no puedo realizar todo lo que podría haber hecho, incluso lo que puedo hacer. Ahora, como antes he indicado, estoy en una situación existencial o vivencial o laboral distinta, digamos que estoy fuera del mundo de la cultura sin quererlo y estoy fuera del mundo de la enseñanza sin quererlo, y entonces pues mi situación es compleja y no sé qué va a suceder, porque ya entre otras cosas no sé a quién tengo que ya enviar o escribir o ofrecer mi trabajo, que tiene tantas partes y que tiene tantas dimensiones diferentes y tantas perspectivas y tantos temas, etcétera, etcétera.
Yo creo que es una obra que tiene suficiente calidad, yo creo que es una obra que abre nuevos horizontes, yo creo que es una obra que abre nuevas posibilidades al ser humano, yo creo que es una obra que podría tener interés, o por lo menos algunas partes, para el público en general, pero también para las élites culturales, sobre todo a nivel filosófico, a nivel literario, a nivel teológico religioso, a nivel plástico, etc. Pero para mí esto es un misterio o un enigma más que la Santísima Trinidad, entender el misterio de la Santísima Trinidad. Yo no comprendo cómo esta obra, y de paso el autor que la ha recolectado, tiene tanto silencio, tanta, lo que la palabra ahora que se dice, invisibilidad, este trabajo, palabra que la verdad no me gusta. No sé qué sucederá con esta obra. Me temo que la parte plástica, la inmensa mayoría que está por ahí, se irá destruyendo, se habrá destruido ya en parte, y lo que no, de no cuidarse, lo irá haciendo. Y la parte escrita, me temo pues que con el tiempo, pues sucederá lo mismo. Quizás sea una pena, porque quizás se puedan encontrar ideas o conceptos que otros especialistas puedan desarrollar y puedan perfeccionar y puedan servir para la sociedad y para la humanidad. Unos sirven al ser humano y a sí mismos vendiendo Coca-Colas o curando huesos, y yo creía que, aparte de mi trabajo, que intento hacerlo lo mejor posible y con humanidad, aparte de mis deberes personales y familiares, yo creía que podía y debería aportar algo en los terrenos de las humanidades, especialmente en esos terrenos que ya he indicado. Para eso me esforcé en intentar hacer una obra lo más extensa posible para tocar toda la complejidad del mundo, o mucha complejidad del mundo. Es cierto que no he corregido, pero creo que a veces cuando corrijo embrollo más el texto o lo hago más barroco, y si quiero hacer un texto barroco ya lo hago yo, de primera mano. Creo que la primera redacción, o con algunos retoques, estoy de acuerdo con los surrealistas, expresan quizás mucho más de la realidad externa y también a veces de la realidad interna. Cuando yo hablo del yo o pinto del yo, no me refiero a mí o a mí en exclusiva, sino más bien me refiero al yo general de todos los seres humanos o aspectos del yo que puede tener una parte de los seres humanos. En el fondo, ser escritor y ser pintor o ser artista o ser filósofo o ser pensador, si no eres nada o nadie te considera, ha dedicado, yo que sé, docenas de miles de horas de trabajo para casi nada. Porque tú podrías llegar a las mismas conclusiones y quedártelas para ti y no expresarlas. Y por tanto no jugarte que te las admitan o te las nieguen, sino tú llegas a una conclusión y te quedas con ella. Pero si las escribes o las pintas, estás intentando ofrecer a los demás seres humanos una posibilidad de nueva interpretación, sea mejor o sea peor. Por otro lado, el panorama cultural, digamos occidental, que es en el cual yo me muevo y que más o menos conozco, me parece bastante flojo en muchos sentidos, y a muchos autores que me parecen que no tienen suficiente profundidad ni en la forma ni el contenido, se le alaba mucho, y a otros, como en mi caso, que sí creo que tiene profundidad y contextualización y esencialidad e innovación, y creo yo también creatividad, pues no se nos hace caso, no ya a nuestras personas, sino en el trabajo que realizamos.
Por otro lado, sin que se suene a blasfemia ni a juicio temerario ni nada, si existe Dios y Dios de alguna forma está en todo e intenta enderezar lo malo en bueno, y parece ser que lo hace, pues no entiendo cómo tampoco esta obra debe ser que a Dios tampoco le gusta. Quizás no debería haberlo dicho, pero uno se siente demasiado solo. Ni los hombres le interesan lo que haces, ni a nadie le interesa. Es más, todo o gran parte, por lo menos de lo plástico, posiblemente esté destruido. A mí me gustaría decir ahora que no son 100.000, que son 10.000 y que tengo fotografías, pero lamentablemente no puedo decir que sean 10.000, sino que son 100.000. Ya sé que para los galeristas y los marchantes, cuanto menos sea la obra de un autor, más posibilidades es de venderlas, etc. Pero no se preocupen por eso, porque en el caso mío estará casi todo destruido. De todas formas pienso que la cantidad puede ayudar a la comprensión y en la profundidad. Y creo que a la larga la cantidad también puede ayudar a entender las cosas. Una catedral grande es catedral porque es catedral, pero también porque es grande. Y si fuera muy pequeña, podría ser una catedral, pero una catedral pequeña. O ser una pequeña ermita. La extensión no es el único valor ni el valor más importante de una obra, pero yo pienso que es un valor entre los 5 o 6 más importantes. El Ramayana, el Mahabharata, la Suma Teológica de Tomás de Aquino, el Talmud, los hadís islámicos y otras obras grandes de varios autores o de siglos o de uno, no sería lo que es si no fuera grande. Ya sabemos que hay pinturas o autores que solo tienen 20 pinturas y son geniales, o poetas que solo han escrito 100 versos y son geniales. Pero no hay que minusvalorar en principio la extensión, porque la extensión puede servir para ver muchos matices de la realidad, etc. Bueno, hoy doy por terminado esta conversación de filosofía. Hoy, día 26 de marzo, miércoles, a las 11 horas de la mañana aproximadamente.